Bueno, muy bien, buenas noches. Todavía no vamos a comenzar con el mensaje, pero voy a comenzar molestando. ¿Qué le parece si nos acercamos un poquito? La noche está fresca, y bueno, quizás ahí el calor de los hermanos nos haga sentir un poco más cómodo de lo que quizás quedamos ahí atrás. ¿Ah? Bueno, muy bien, buenas noches. Buenas noches, un gusto para mí poder estar. Agradezco a los hermanos por la invitación, por tener la consideración de poder estar y compartir con ustedes. Estaba sentado en este banco y desde el día que recibí la invitación, estaba pensando en la última vez que vine a este lugar. Tenía 19 o 20 años, no tenía panza ni canas en ese momento, ¿no? Todo era mucho mejor, era mucho más liviano. Y tuvimos la oportunidad de compartir en aquel momento con amigos y con hermanos esos 15 minutos o 10 que nos cedían los hermanos para formarnos, ¿no? Y bueno, que tanto bien nos ha hecho en ese tiempo. Así que un gusto poder estar después de tantos años, después de tanto tiempo, poder seguir y poder volver y compartir la palabra de Dios. Para mí es un privilegio. Para los que no me conocen, que quizás son todos, mi nombre es Gustavo Ibarra, estoy casado con Chiqui Anchepe, que está ahí atrás, la mujer más linda que el Señor me ha regalado. Juntos hemos formado ahí un hogar con Rubén, de 13 años, y Felicita, con 6 años, y esa es nuestra familia. Y juntos, como decía el hermano, estamos sirviendo en la iglesia de Calle Salta, hoy conocida como Cristo Salva. Estamos ahí formando parte, con los hermanos, sirviendo. Estamos con mi esposa y otro matrimonio muy querido por nosotros, sirviendo en el área de los jóvenes mayores. Nuestro grupo es un grupo bastante grande y bueno, la demanda ha hecho que tengamos que dividir un poco el grupo entre los jóvenes mayores, respondiendo a las necesidades que ellos tienen, y después hasta otro grupo también bastante numeroso de jóvenes que van de 18 a 25. Y en el servicio estamos colaborando allí, en esa área de la parte de los jóvenes. Y también a forma de ministerio tengo la posibilidad de poder compartir la palabra de Dios en el Colegio Evangélico Alfredo Furnis. Ahí estoy como profe de orientación bíblica, de primero a quinto año. Es una bendición poder estar en ese lugar, en el colegio, con la libertad de poder compartir de Dios, abrir la palabra de Dios a diario, de lunes a viernes, con cientos y cientos de chicos. Y estaba pensando ayer también en las promos que van pasando y cuántos chicos y años que el colegio ha ido bendiciendo en las aulas del jardín, de la primaria, el secundario. Como nos gusta identificar y llamar nuestro campo misionero más próximo, el colegio. Así que bueno, hoy tenemos el privilegio de poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, y estamos sirviendo en esas áreas. Estaba pensando y orando en estos días. Tengo que confesar que estaba meditando mucho y viendo, y estaba pensando en lo que tiene que ver tocante a nuestra vida, nuestra relación personal con el Señor, ¿no? Con tantas altas y bajas y con tanta necesidad en la constancia en nuestra vida espiritual. Así que yo quiero hoy traerle a un pasaje, a un extracto de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y el capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Efesios y el capítulo 4. Mientras usted va buscando su Biblia, vamos a leer desde el versículo, carta a los Filipenses, capítulo 4, desde el verso 1 al 12, vamos a leer, ¿sí? Filipenses, capítulo 4, verso 1 al 12. Mientras usted va encontrando el pasaje, quiero decirle que esta carta es una carta muy conocida, muy expuesta, muy leída. Seguramente usted quizás hasta la sabe de memoria, y es una carta de lectura muy práctica, ¿no? O sea, usted quizás tiene solo unos 15 o 20 minutos y habrá leído los 4 capítulos de esta hermosa epístola, de esta hermosa carta, al igual que Efesios, que Colosenses, que tiene una lectura un poco más práctica, más dinámica.
y seguramente se va a poder apropiar de muchas verdades que están en esta carta. Pero hasta este momento del capítulo 4 el apóstol viene describiendo, considero, 3 aspectos muy importantes, es decir, uno en cada capítulo, ¿no? En el primer capítulo, el apóstol Pablo está hablando o nos recrea a la iglesia de Efesos y también a nosotros, recrea este concepto de la ciudadanía celestial, ¿no? Impartiendo este concepto de que somos peregrinos y extranjeros y que nuestra ciudadanía no pertenece aquí, sino en los cielos. Y en el segundo capítulo también destina una parte muy importante a hablar de algo tan esencial y necesario en los tiempos en los que estamos viviendo, como lo es la venida del Señor. Y en tercer lugar, o el tercer aspecto que él viene nombrando y mencionando, es el cambio, ¿sí?, que ocurrirá con nuestros cuerpos, de cuerpos humillados a cuerpos glorificados. Bueno, son los datos salientes de ese primero, segundo y tercer capítulo de esta epístola a los filipenses. Pero quiero que usted me acompañe en la lectura. Vamos a leer brevemente desde el versículo 1 al 9 lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Le parece si oramos? Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias porque a través de las alabanzas hemos invocado tu nombre y conforme a tu palabra sabemos que vos estás aquí con nosotros. Gracias por tu amor, por tu cuidado y protección constante sobre nuestras vidas y pedimos que al reflexionar y volcar nuestro corazón sobre este pasaje bíblico puedas dignarte en hablar a cada una de nuestras necesidades. Mira nuestras necesidades, nuestras angustias y cargas y todas y cada una de ellas queremos dejarlas delante de ti en esta noche. Bendícenos por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les decía que estamos en una carta de fácil lectura, una carta que engloba y encierra grandes verdades para el cristianismo, pero quiero hoy darle algunas aplicaciones. Hoy vamos a estar reflexionando solo en este capítulo 4, desde el verso 1 al 9, en los siguientes aspectos. En mi caminar con Cristo, en mi comunión con Cristo, en las circunstancias en la vida con Dios, en la conexión con Dios y en último lugar, aprender a colocar mis pensamientos en la presencia de Dios. Dice el versículo 1 que hemos leído, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Sí, sabe que es interesante porque el énfasis y el valor que el apóstol Pablo le estaba dando a estos hermanos era bastante profundo. Usted sabe que aquí la expresión coronas, la traducción se puede aplicar para dos aspectos. Es decir, había un aspecto de corona que era la que ganaban los atletas, con sudor, con esfuerzo, con dedicación. Los atletas después eran reconocidos con coronas que generalmente eran hechas por laureles. Y eso representaba el esfuerzo, el trajín, la dedicación que ese atleta había hecho en esa competencia para poder apropiarse de esa corona
de laureles. Pero la otra acepción que también hay en el griego con respecto a esta expresión de corona, habla acerca de diadema, es decir, de algo precioso, de un diamante en bruto, y que generalmente siempre estaba siendo exhibida o usada por los reyes, por las monarquías de aquel momento. El contexto de aquí es que esta iglesia, que este grupo de hermanos había representado sangre, sudor y esfuerzo justamente por el apóstol Pablo. La idea que él pone el énfasis aquí de que son coronas de él es que lo ha ganado con esfuerzo, con dedicación. Fueron frutos de sus viajes misioneros, fueron frutos de su servicio. Y esa es lo de notar cómo comienza su escrito. Estos escritos, estos capítulos, demuestran grandemente el amor y el cariño sincero que el apóstol Pablo tenía por esta iglesia. Por eso él comienza diciéndoles: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Había un afecto sincero, había un afecto real, había un cariño que el apóstol Pablo mostraba por cada uno de estos hermanos en esta iglesia. Ahora, hay algo muy importante que termina diciendo el versículo: estad así firmes en el Señor. Y yo le ponía este primer aspecto, caminar con Cristo. No existe otra forma de poder llevar mi vida espiritual sin estar firme en Cristo. Y esto a lo vez es un desafío y es un compromiso que no solo la iglesia, sino cada uno de nosotros tiene que renovar a diario. Es un desafío, es una invitación, algo que no es fácil, que no es sencillo y que a diario demanda de nosotros mayor entrega, mayor compromiso y mayor dedicación. Caminar con Cristo, sabemos que en los tiempos en los que nosotros vivimos no es fácil. Nosotros estamos viendo tiempos y estamos viendo cosas muy distintas a las que los otros hermanos y líderes que han pasado han visto y han contemplado. Hoy nuestros ojos están contemplando la inmoralidad como nunca se ha visto. Hoy nuestros ojos están contemplando el deterioro de la familia como nunca se han visto. Hoy nuestros ojos están viendo cosas que por supuesto Dios está permitiendo hacerlo, que no lo hemos visto en ningún otro tiempo. Ahora, qué bueno es que este consejo del apóstol Pablo, brindado para la iglesia de Efesios, cobre valor y sentido para nosotros. Saber que no hay otra forma de caminar con Cristo, de llevar mi vida cerca de Él, de poder tener mayor devoción, de mayor entrega a Él, sino es estar firmes en Él. La expresión aquí es la de alguien que está arraigado, de alguien que está anclado a Él. Hace muchos años atrás, en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, cuando se comenzaba la gran persecución que hubo para los cristianos, se dio inicio a lo que era el arte protocristiano. Protocristiano porque era incipiente. Y los cristianos que se escondían en cavernas, en cuevas, dejaban muchos dibujos que usaban y utilizaban mientras estaban ahí escondidos. Y claro, los dibujos que más se representaban en aquel momento era la cruz, por su significado lógico. El pez, que generalmente usted lo puede ver en algunos vehículos, en algunas camionetas, en algunas casas, que representa también, en algún momento también representaba los lugares de reunión. Pero lo que más se veía y lo que significaba, tenía un significado más profundo, eran los dibujos de un ancla, ¿no? Y el ancla siempre ha representado para los cristianos desde el primer siglo estar firmes y sujetos a algo sólido como es Cristo. Es que el ancla te mantiene firme y es que el ancla te da seguridad. Es que el ancla nos aferra quizás a lo más seguro que nosotros podamos tener. Por eso en este primer aspecto, caminar con Cristo, no hay otra manera, no hay otra forma de hacerlo firme en Cristo. Claro que vendrán los problemas, y claro que vendrán las circunstancias, y claro que vendrán los momentos difíciles que quizás atenten y golpeen contra nuestra vida espiritual. Pero nosotros necesitamos estar firmes. Y quizás no haya o no tengamos recetas elaboradas, experiencias grandes para contar, simplemente con cristianos y familias y matrimonios y jóvenes que tengo la oportunidad de poder hablarle hoy, que decidan mantenerse firmes a pesar de todo lo que está pasando. Quiero decir algo más entre paréntesis.
El cristiano está llamado a vivir a contracultura. Y nuestros principios no son principios terrenales, son principios celestiales. Y el Hijo de Dios está acostumbrado y debe vivir y debe acostumbrarse a vivir a contracultura, porque nuestros principios son distintos a lo que este sistema y este mundo tienen. He tenido la oportunidad una sola vez nada más de probar lo que le voy a contar, pero tiene que ver con comida y es algo muy rico. No sé cuántos de los que están aquí en algún momento habrán probado el salmón. ¿Lo han probado alguna vez? Sí, ¿no? ¿Alguna vez? Bueno, bastante rico, ¿no? Si está bien hecho, mejor. ¿Y qué característica tiene ese pez? ¿Qué es lo que más llama la atención de ese pez? Aparte de ser rico, ¿no? Y caro también, pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué llama la atención de ese pez? Muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué llama la atención de ese pez? Uno lo tiene servido ahí. Aparte de la forma, de nadar como ser hermano, el color, ¿sí? Tiene una pigmentación muy rara, ¿no? Y como justamente el hermano dice, esa pigmentación se debe a que es un pez que nada, a diferencia de otros, a contracorriente. Y esto es hermoso pensar porque la vida del Hijo de Dios tiene que ser vista así. Mientras más sea el embate, mientras más fuerte sea el embate, mientras más sean las pruebas, mientras más sean las tentaciones con las que el cristiano va en contra, nuestra vida espiritual tiene otro pigmento, tiene otro color, tiene otra atracción. El pez constantemente golpea contra esas aguas en contra, y eso produce que llame cada vez más la atención, que brille cada vez, que haga que también sea tan costoso como lo es, ¿no? Pero me encanta pensar en nuestra vida espiritual, vivir a contracultura. Los ríos de las ideologías y de los pensamientos y de todo aquello que se levanta contra la persona de Cristo, mientras más nos golpea, y el cristiano mientras más firme está, mayor pigmentación en nuestra vida espiritual, mayor fortaleza, mayor madurez y mayor dependencia. Caminar con Cristo, estar firmes en Cristo. Cualquier otro lugar no es seguro. Para nosotros nuestro lugar seguro es Cristo. Él es nuestra roca eterna. Él es la roca inconmovible de los siglos. Pero avanzo. Segundo aspecto. Mi comunión con Cristo. Dice el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, mucho se ha hablado de Evodia y Síntique, estas dos mujeres particulares, pero siempre es interesante ver el lugar que ha ocupado la mujer en la obra de Dios, ¿no? Siempre es interesante, y sobre todo siempre es interesante ver cómo Dios ha tratado con cada una de ellas a lo largo de la historia. Lo vemos desde la creación, lo vemos en el periodo de los jueces, lo vemos muchas veces en el periodo del Nuevo Testamento, el lugar y el interés que siempre despertaba para Dios la figura de la mujer. Y usted sabe que pensando en esto de la comunión con Cristo, pensando en este versículo 2 del capítulo 4 de Filipenses, Hechos capítulo 2 narra el origen de esta iglesia. Y en Hechos capítulo 16 se nos narra el origen de esta historia. Y esta iglesia comienza con la conversión de una mujer que se llamaba Lidia. Y ella escucha el evangelio y ella es transformada y ella es alcanzada y comienza este testimonio incipiente en aquel momento. Ahora, hay que aclarar algo. En los tiempos en los que nosotros estamos hablando, las iglesias como las que tenemos ahora, los edificios que nosotros tenemos ahora tan iluminados, con proyecciones, con comodidades, con calefacciones, no existían en ese tiempo. Los lugares eran ocultos, los lugares eran retirados. Y claro, lo que primero se abría para poder recibir a los hermanos eran las casas. Sin ningún lugar a dudas, seguramente Evodia y Síntique recibían gente. Y claro, comenzó a pasar lo que lamentablemente muchas veces pasa, ¿no? Las rispideces, las divisiones, los personalismos, los favoritismos comenzaron a hacer una división entre ellas. Quizás el problema aquí haya sido de que iba más gente a una que a la otra, ¿no? O quizás que una predicaba más de una forma más dinámica que otra. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia en los tiempos que vivimos. Es increíble que pasan los tiempos y las divisiones y los problemas que muchas veces existen en la iglesia siguen siendo como consecuencia de lo mismo, ¿no?
favoritismos, personalismos, orgullo, la falta de quizás de ceder. Y Pablo va a escribir y va a expresar esta problemática, no la va a ocultar, no la va a disimular, y le va a decir, por favor, ruéguele a estas hermanas dedicadas, comprometidas, que tengan un verdadero sentir en Cristo, que tengan un verdadero sentir en Cristo. Es paradójico que Evodia significa buen camino y que Síntique significa buena relación. Bueno, no había buen camino y no había buena relación entre ellas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, Pablo escribe para que esto se solucione. Y esto es verdaderamente el reflejo de lo que pasa muchas veces en la obra de Dios, ¿no? Y la iglesia tiene que estar atenta, y sobre todo los líderes tienen que estar atentos a que cuando surjan estas cosas, cuando aparecen, porque lamentablemente siempre aparecen, saber disuadirlas a tiempo, saber intervenir siempre a tiempo. Porque cuando permitimos que los favoritismos y que los personalismos comiencen a aparecer, esto comienza muchas veces generando malestar, incomodidad, y termina muchas veces dividiendo a las iglesias. Por eso los líderes y encargos siempre tienen que estar atentos. En la iglesia del Señor no hay favoritos. En la iglesia de Dios, en la iglesia del Señor no hay malcriados. En la iglesia de Dios no hay preferidos. Todos somos los mismos. Todos formamos parte del mismo cuerpo. Todos tenemos el mismo Dios. Todos hemos sido salvados de la misma manera. Y así como dice 1 Corintios capítulo 12, aún los miembros que parecen ser más débiles, dice, son los más importantes. Entonces, la iglesia del Señor tiene que moverse y caminar no solo con Cristo, sino también el cristiano en su comunión con el Señor. Esto es el reflejo muchas veces, o debería ser el reflejo de nuestras iglesias. Saber esto, todos somos los mismos ante el Señor. A todos nos ha salvado de la misma manera. A todos nos ha regalado dones, capacidades especiales para poder poner por obras, para poder bendecir a la iglesia local en la que cada uno de nosotros pertenece. Pero avanzo porque el tiempo también lo hace. No solo, como les decía, mi caminar con Cristo, mi comunión con Cristo, sino también las circunstancias en la vida con el Señor. Dice el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hay algo interesante que decir en esto. Yo quiero que usted sea consciente de esto. Esta expresión la está manifestando y la está expresando un hombre que estaba detenido. Un hombre que estaba preso por hacer lo correcto. Un hombre que estaba preso por hacer lo que Dios le demandaba. Un hombre que estaba haciendo lo que emanaba de su piel, que era predicar el evangelio y ganar personas para él. Esta persona estaba preso, el apóstol Pablo estaba preso, y en medio de esa circunstancia difícil, hostil, incómoda, indeseada, injusta, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y esto es interesante porque el gozo del apóstol Pablo no dependía de las circunstancias que él estaba atravesando. Esto es interesante porque muchas veces la iglesia del Señor atraviesa por diferentes circunstancias, y el cristiano mismo también pasa por circunstancias. Entonces ahí tenemos el cristiano cuando es ascendido en el trabajo y comienza a ganar plata, entonces se lo ve contento y todo le sale bien. Cristiano que comienza a ganar más dinero y cambia el vehículo y puede mudarse a un barrio mejor. Pero después, cuando empiezan las crisis y los problemas, el rostro de ese cristiano ya no es el mismo, ya está un poco más preocupado, se muestra un poco más apático, un poco más frío, un poco más distante. El apóstol Pablo aquí nos deja una gran enseñanza. El gozo en el Señor no está relacionado con las circunstancias que estamos atravesando. Nuestro gozo viene de Él. Es interesante porque, bueno, daría otro tema para hablar de esto, ¿no? Pero las circunstancias por las que vivimos. Es increíble cómo muchas veces el dinero o nuestros ingresos generan una cierta tendencia a estar bien cuando estamos ganando un buen dinero, pero también cómo genera una tendencia a estar mal cuando nos falta o cuando nos escasea, ¿no? Bueno, Pablo deja una gran verdad aquí. Mi gozo en el Señor no depende o no viene de las circunstancias. Todo viene de Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él, ¿no? Circunstancias en nuestra vida
con el Señor. Cada una de ellas forma parte o forma un papel principal en lo que es nuestro carácter, en formar nuestro carácter. Cada circunstancia que nosotros atravesamos, sea buena o sea mala, en nuestra vida, va a tener un propósito, que es poder reflejar lo que hay en nuestro corazón. Por eso muchas veces se dice esa frase tan usada, tan conocida, ¿no? Que las circunstancias revelan lo que hay en el corazón del cristiano. Si usted quiere ver la intimidad, la dependencia que un cristiano tiene de Dios, seguramente en una circunstancia difícil y hostil lo va a notar. Si esa persona también tiene una dependencia, un amor y un fervor por Dios, también en las circunstancias positivas se va a notar. Porque el cristiano maduro entiende que tanto lo bueno y lo malo viene de Dios. Y tanta circunstancia buena como mala también viene de Dios. Y todo forma parte de ese proceso en el cual todos estamos, en los cuales el Señor va moldeando mi carácter. Circunstancias en la vida con Dios. Avanzo. Cuarto lugar, una conexión con Dios. Dice el versículo 6 lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cómo está nuestra conexión con Dios? Este extracto, este versículo también habla acerca de la comunión y la dedicación que tenemos nosotros a nuestros hábitos piadosos. Quiero decirle algo. Cuando nosotros pensamos en el crecimiento, cuando nosotros pensamos en que la iglesia avance, cuando pensamos en que haya proyectos para la iglesia local que puedan concretarse, cuando queremos de alguna manera dar un giro a nuestros ministerios y concentrarnos en lo que Dios quiere para nosotros, es importante ver qué nivel de conexión tenemos con Dios. Y sabe, dentro de nuestros hábitos espirituales no hay otra forma de estar vinculado, voy a usar un término tecnológico, de estar vinculado a nuestro Señor a través de la oración y la lectura bíblica. No hay otra forma. No hay otra forma de poder crecer en la vida espiritual. No hay otra forma de poder madurar. Escuche bien, no hay otra forma de poder entender y saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida si no estoy vinculado con Él. Necesito una conexión constante, una conexión dependiente, una conexión a cada momento con el Señor. La oración y la lectura bíblica son los pilares fundamentales para que yo pueda crecer. Es algo totalmente necesario para que yo pueda conocer su voluntad, para que pueda saber qué cosas puedo corregir. Y el vínculo entre la palabra y la oración es un vínculo perfecto, porque a través de la oración yo le hablo al Señor. Y a través de la palabra, Él me habla a mí. Y ese es el principio que tiene que regir en todas nuestras vidas. Y eso nos va a servir para entender los tiempos y los deseos que Dios tiene y desea para la obra del Señor. Conexión con Dios. Mire, hay aquí el pasaje que hemos leído, ¿no? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Una de las preguntas recurrentes que muchas veces hacen los chicos, ¿no? En el colegio, en la clase, cuando tenemos, por eso se ponen bastante capciosos y hay que estar atentos a eso, pero ellos dicen, si Dios sabe todas las cosas, si Dios conoce todas las cosas, si Dios es omnisciente, ¿por qué pide que oremos? ¿Por qué tenemos que orar si Él ya sabe todas las cosas de antemano antes que pasen? Bueno, porque nosotros necesitamos exponerlas delante de Dios. Miren lo que dice el texto. Por nada estéis afanosos, sino sean, como dice, conocidas vuestras peticiones como delante de Dios. Esa es intimidad, eso es conexión, eso es dependencia con Dios. ¿Por qué oro si Él sabe todas las cosas? Yo necesito estar conectado con Él. Yo necesito estar vinculado a Él. Yo necesito decirle a Él las cosas que a mí me angustian y me preocupan. Yo necesito decirle a Él mis sueños, mis proyectos. Necesito volcárselos a Él. Entre otras cosas, la cura para el afán es estar vinculado con Dios a través de la oración. Ese es otro pequeño paréntesis. Uno de los grandes problemas que nosotros hoy estamos teniendo es este mal de la ansiedad, de las situaciones angustiantes, de lo que nos preocupa. Llegar al punto quizás de hacernos problemas por cosas
que ni siquiera han ocurrido. Está demostrado, no podré decirle en qué nivel y porcentaje, pero es interesante que nos pasamos la vida preocupándonos por cosas que quizás nunca van a pasar. Y eso genera afán, y eso genera angustia, y eso genera dolor, y eso genera preocupación, situaciones que quizás nunca van a suceder. Por eso la cura para el afán está aquí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Pero avanzo porque el tiempo ha llegado a su final. Simplemente dejarle unos versículos, ¿no?, que hablan acerca de esta constancia de oración. Primera Tesalonicenses 5:17, Efesios 6:18, Romanos 12:2 y Colosenses capítulo 4, versículo 2, hablan acerca de la constancia en nuestra oración, de nuestra dependencia en la oración. Pero termino. En quinto lugar, ¿qué más me deja? Efesios capítulo 4, pensando en mi vida, en mi relación, en mi dependencia con Dios. En último lugar, colocar mis pensamientos en Dios. Mire lo que dice este hermoso versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero cerrar diciéndole lo siguiente. Mucho de la vida cristiana se trata de la mente. Lo vuelvo a repetir. Mucho de la vida cristiana depende de lo que hay en nuestra mente. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios que lo que hay en nuestro corazón es lo que hay en nuestros pensamientos. Es interesante esto porque también el libro de Romanos, el capítulo 12 y versículo 12, nos invita a renovar nuestro entendimiento todo el tiempo, constantemente. Y 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 5 nos habla de algo interesante. Dice que nos invita a llevar cautivo todo pensamiento que se levanta ante la presencia de Cristo, ante la persona de Cristo. Es decir, la acción de poder llevar cautivo es la de poder estar siempre poniendo mis pensamientos en Él. Pero Isaías, el capítulo 26, lo podríamos leer. Isaías, el capítulo 26, y el versículo 3 dice lo siguiente. Isaías 26, 3. Perdón, Isaías 26. Isaías 26, 3 dice lo siguiente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No sé si usted lo conocía el versículo, si lo ha leído, lo invito a que lo resalte, lo marque, un versículo más que oportuno para hablar de estos pensamientos. Y 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, depositando en Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Colocar mis pensamientos en Dios, que es el lugar correcto. Termino con el siguiente ejemplo. La hora ha llegado a su final, pero no sé si a usted le habrá tocado alguna vez, a mí me ha tocado varias veces hacer trámites bancarios y hacer depósitos de dinero, ¿no? Entonces uno va a hacer el depósito porque tiene un crédito, porque debe una tarjeta o porque simplemente tiene que abonar algo. Entonces va con el dinero, va al cajero y hace ese depósito del dinero. Claro, uno va tensionado con el dinero, no va dejando la mochila, el bolsito, llega a ese lugar, deposita, no sé, sueldos, cuenta, pago, crédito. Y la idea es la misma.